Buenas tardes a todos desde Bilbao. Soy el doctor Jacinto Batiz. En primer lugar, agradecer a la organización de este congreso por haberme invitado a compartir algunas reflexiones sobre temas tan importantes como la eutanasia y los cuidados paliativos. Quisiera empezar hablando de algo que es muy importante y que expreso en mi último libro, Cuestiones sobre la eutanasia, que es aliviar el sufrimiento de la persona. No debiera consistir en eliminar a quien sufre, y esto yo creo que es importantísimo. De alguna manera, la vida de la mayoría está en peligro por el deseo de morir de unos pocos. Esta es otra cuestión que yo planteo, una de las cuestiones que yo planteo en este libro. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque cuando no se puede ofrecer al enfermo el alivio de su sufrimiento, algunos pueden desear que les adelante la muerte para no seguir viviendo. Claro que sí, pero en este caso el Estado ha legislado para unos pocos que quieren ejercer su libertad para seguir, para elegir cuándo morir, y se han olvidado de legislar para una gran mayoría a la que le preocupa sobre todo cómo morir sin sufrir. Y esa mayoría desea ser cuidada, no eliminada. Por eso yo creo que el haber conseguido una ley de la eutanasia resuelve el problema de unos pocos, pero estamos sin resolver el problema de la mayoría. Otra de las cuestiones que yo abordo en este libro es que la eutanasia es una rendición, es un fracaso desde mi punto de vista, porque ayudar a adelantar la muerte a quien sufre no es hacerse cargo del sufriente, sino eliminar su vida para eliminar su sufrimiento. Por lo tanto, esto no creo que es un éxito, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la tentación de la eutanasia como solución precipitada se da cuando un enfermo solicita ayuda para morir y se encuentra con la angustia de un médico que quiere terminar con su sufrimiento porque lo considera intolerable y cree que no tiene nada más que ofrecerle. Los médicos no miramos hacia otro lado ante el sufrimiento de las personas y queremos resolvérselo cuanto antes. Pero si no tenemos herramientas para podérselo resolver, no tenemos formación en cuidados paliativos, pues en este momento lo único que se nos ha dado es una ley que es para adelantar el morir, el deseo de morir de las personas. Por eso digo que los médicos tenemos que aprender a aliviar el sufrimiento de las personas sin que para ello tengamos la necesidad de eliminar a quien sufre, porque ahí es donde está el arte de los cuidados paliativos, procurar aliviar el sufrimiento, pero sin tener que eliminar a quien sufre, porque esta sería la forma más fácil, ¿no? Como nos lo otorga esta ley. Se elimina a la persona que sufre y ya no hay sufrimiento. Los médicos, ante el sufrimiento del enfermo, como he dicho antes, no le abandonamos mirando hacia otro lado. Asumimos su alivio con nuestra competencia profesional y con nuestro acercamiento humano. En cuidados paliativos es importante que abordemos estos cuidados, esta atención al final de la vida desde la competencia profesional y desde nuestro acercamiento humano, porque al final de la vida los enfermos ya saben que la ciencia no les va a resolver lo que le está llevando a la muerte. Es verdad que esta ley nos da el derecho a los médicos de acogernos a la objeción de conciencia, pero a veces se nos tilda a los médicos de que a los que nos declaramos objetores de conciencia que abandonamos al enfermo. Y esto no es así. Acogerse a la objeción de conciencia no debe conllevar al abandono del enfermo. Debemos de alguna manera de poder ayudar un poquitín a decirles que les vamos a acompañar todo lo que haga falta, que por supuesto estaremos con él hasta el final. Lo que no haremos será, por supuesto, ponerle la inyección o facilitarle los medicamentos para que él se produzca la muerte, ¿no? Hay un libro que acaba de ser publicado, Eutanasia, lo que el decorado esconde, que son reflexiones y experiencias de profesionales de la salud en Bélgica, donde ya lleva más de 20 años aprobada la ley de la eutanasia. Y sobre el tema de la objeción de conciencia del médico en Bélgica, pues dicen algo así como: al practicar la eutanasia, un buen número de profesionales de la salud, acorralados por lo que creen que es su deber, no se dan cuenta de que al poner fin a una vida humana ponen igualmente fin a su serenidad. Públicamente el profesional sanitario antepone como exergo el sentido del deber, la obligación de responder a la petición del paciente para de este modo justificar el acto de eutanasia realizado, pero en el secreto de los corazones la conciencia del médico se revela. Esto es lo que ocurre. La objeción de conciencia
por supuesto que nos obliga a no hacer este acto, ¿no? Un acto, por otro lado, que, como diré después, no considero que es un acto médico. Pero también hay otro asunto que abordan estos médicos belgas, porque nuestra ley dice también que la muerte producida por la eutanasia es una muerte natural, y esto lo dice nuestra ley, ¿no? Los médicos tendríamos que certificar como muerte natural cuando es provocada por la eutanasia. Pues ante esto dicen que también los documentos administrativos revelan este malestar del personal sanitario que ha practicado la eutanasia. En el certificado de fallecimiento no existe la casilla eutanasia. Hay que marcar la casilla muerte natural. Afirmar oficialmente que hacerse inyectar una sustancia letal es una muerte natural dice mucho acerca del malestar general que se esconde tras la eutanasia. No encontramos aquí una auténtica mentira, nos encontramos. Es decir, ellos ven que eso es una mentira, no tiene sentido que se diga esto. Por lo tanto, si esto está ocurriendo en un país donde hace 20 años está ya aprobada la ley, imaginémonos lo que también nos puede ocurrir a nosotros cuando pasen unos años. Otra de las cuestiones que abordo en el libro es que ¿por qué la eutanasia no es un acto médico? Ya ven ahí que ya, además de la bata y el fonendoscopio, vamos a tener que colgar otro uniforme y otras herramientas para ejercer la medicina después de esta ley. Porque entiendo que, desde mi punto de vista, desde luego, la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley asigne esta función al médico. Esta función en la ley está asignada a un profesional que sea médico, pero por eso no quiere decir que sea acto médico, o nosotros los médicos no lo asumimos como tal. Cuando se habla de eutanasia parece que la solución la tenemos los médicos, pero es un problema que trasciende a los fines de la medicina y a la vocación del médico. De verdad que yo no me hice médico para poder administrar la muerte a mis pacientes. Yo me hice médico para tratar de evitar una muerte prematura, y cuando la muerte tiene que llegar de manera natural porque tiene una enfermedad terminal y no curable, entonces para acompañar en ese proceso de morir. Hace no mucho, cuando se aprobó la ley en la universidad, me pidieron que escribiera un artículo en la revista de la universidad, y donde se formaban, en la Facultad de Medicina, se formaban los médicos con la misión de prevenir, curar y cuidar. Y ahora con esta ley pues ya tenemos otra función, que es la de administrar la muerte. Yo como médico me revelo a esta otra función que me da el Estado. Porque les haría esta pequeña reflexión. El médico puede ser el cuidador de la salud de las personas y ser capaz de poder producir al mismo tiempo su muerte intencionada. Pues yo no me veo así. Y la verdad es que para muchos pacientes seguramente esto generaría un poco de desconfianza. Otra de las cuestiones es el que pide la muerte en realidad quiere otra cosa. Tenemos que tratar de escuchar cuando hay una petición de morir, porque el enfermo lo que no quiere es sufrir. Y esto está clarísimo. Cualquiera de nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero lo que no queremos es sufrir. Y detrás de esa petición quiero morir hay un trasfondo que significa quiero vivir o quiero morir de otra forma. Y esto es lo que nosotros tenemos que leer detrás de esa petición. Lo que sí les aseguro, por experiencia de más de 25 años dirigiendo la unidad de cuidados paliativos de mi Hospital de San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya, es que los cuidados paliativos dignifican el cuidado del enfermo. La medicina paliativa se ocupa del sufrimiento, del deterioro, de la soledad, del desamparo del ser humano, de ese ser humano que es vulnerable y que es frágil. Y por eso estos cuidados dignifican la vida de las personas. Los cuidados paliativos no tienen como objetivo la muerte, sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, evitando su sufrimiento. Nosotros con los paliativos no provocamos que el paciente muera antes de tiempo, sino lo que tratamos es de aliviar ese sufrimiento durante la poca vida que le pueda quedar hasta que llegue la muerte cuando tenga que llegar. También lo hacemos, los cuidados paliativos, desde luego lo que hacen es procurar un control adecuado y enérgico de los síntomas
aunque con los tratamientos para dicho control se pudiera adelantar la muerte. Cuando digo enérgico estoy diciendo que no tenemos que recatar las dosis de los medicamentos para aliviar el sufrimiento de nuestros enfermos. Ya Pío XII dijo hace muchos años que cuando un médico tenga que tratar a un paciente y emplear dosis elevadas de analgésicos para aliviar su sufrimiento, su dolor, si se adelantara la muerte por esta cuestión de aumento de dosis, esto no sería en ningún caso ninguna eutanasia, sería un doble efecto, sería un efecto secundario. Por lo tanto, esto lo tenemos en cuenta también los médicos en paliativos. También evitando aquellos tratamientos que serían inútiles en esa situación clínica y que les haría sufrir más que la propia enfermedad. Estos son también los paliativos. Por lo tanto, en paliativos no prolongamos una agonía innecesaria o no debemos de prolongarla. Tenemos que respetar los valores del enfermo. ¿Cómo no? El enfermo es el que nos va a decir cómo quiere que le cuidemos en ese trance final de la vida. Y si aún con todo ello no hubiéramos conseguido aliviar el sufrimiento, recurriremos a la sedación paliativa para garantizar una muerte serena. La sedación paliativa es esto, garantizar una muerte serena, no provocar una muerte serena, sino garantizarla. En definitiva, los cuidados paliativos no alargan la vida, como he dicho antes, la ensanchan. Tratan de que el poco tiempo que le quede sea lo más confortable posible y que pueda disfrutar de las personas que están a su lado. La otra cuestión que abordo en este libro es cuidar y acompañar cuando no se puede curar. Miren, acompañar también es cuidar. Y en esta etapa final de la vida, la mejor medicina es la compañía. Muchos de ustedes serán también voluntarios y que están ayudando a acompañar a personas enfermas. Pues esa es la mejor compañía, la mejor medicina que pueden emplear, la compañía. Una medicina que no produce efectos secundarios, que no hay que pedirla en la farmacia con receta y que no cuesta cara. Por lo tanto, empleemos esta medicina para aliviar la soledad. El enfermo necesita sentirse que no es abandonado, ni por los sanitarios, ni por su familia, ni por sus amigos. Por eso es importante que les transmitamos que estamos ahí junto a ellos. Otra cuestión es que el grado de civilización se mide por la defensa y la protección de los más vulnerables. Miren, la sociedad está envejeciendo, las personas mayores necesitan de nuestros cuidados, las enfermedades de cáncer también están aumentando, las enfermedades crónicas también, porque estamos tratando de resolver las enfermedades y lo que hacemos a veces es prolongamos más vida porque el paciente es capaz de sobrevivir con ellas. Pero también están aumentando las enfermedades neurológicas avanzadas en gente joven, como es la esclerosis lateral amiotrófica, y también las demencias que también están avanzando. Por lo tanto, este grado de civilización se va a medir por esa defensa de la protección. La eutanasia no es un signo de civilización, insisto. El modo de tratar a las personas en situación de vulnerabilidad, el modo de acoger y sostener a los debilitados y ancianos enfermos y la manera de abordar los momentos últimos de nuestra vida sí demuestran el grado de civilización de nuestra sociedad. Es esencial para nuestra sociedad que la necesidad de una atención adecuada al final de la vida se transforme en un derecho. Todos sabemos que es necesario cuidar bien al final de la vida, pero si no la transformamos en un derecho, los ciudadanos no la vamos a poder exigir. Por eso hemos insistido y seguimos insistiendo los paliativistas, los médicos paliativistas y los profesionales en general que nos dedicamos a paliativos, que ¿por qué no hacen una ley nacional de cuidados paliativos? Y se han apresurado a hacer una tan rápido como ha sido la ley de la eutanasia en la época de la pandemia, donde los médicos teníamos que tratar de que los pacientes no fallecieran y que hemos estado muy cerca de la muerte y lejos de las familias. Y sacan una ley y la aprueban. Y sin embargo, seguimos sin un derecho a una atención médica al final de la vida de calidad. Solamente aquellas comunidades autónomas que tienen aprobadas leyes autonómicas sobre cuidados paliativos tienen ese derecho reconocido. Por eso lo que pretendemos es que los cuidados paliativos no sean un privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos. Otra de las cuestiones que se plantean es que la pendiente imparable de los países que han legalizado la eutanasia
han demostrado que la ley se hace para una cosa y luego se emplea para otra. Miren, yo ya no lo digo porque se me ocurra a mí este planteamiento de la pendiente resbaladiza, que a veces se nos achaca a los que defendemos estamos en contra de la eutanasia y siempre decimos que podemos caer en este peligro de la pendiente resbaladiza. Nos dicen que somos siempre muy alarmistas y que eso no es verdad. Pues miren, en Holanda, también un país donde está aprobado hace más de 20 años la ley, plantea legalizar la eutanasia para personas cansadas de vivir. O sea, si esto no es una pendiente resbaladiza, ya me lo dirán ustedes. Los Países Bajos estudia legalizar la eutanasia en menores de 12 años en estado crítico. La verdad es que este es otro signo de pendiente resbaladiza. Y por si fuera poco, yo les voy a decir, nos encontramos ante esta situación. Personas mayores que están con dolor, que están con precariedad, que están con soledad, que están con incomprensión, con desesperanza, con miedo. Lo hemos visto en esta pandemia, lo seguimos viendo. Y el Estado, el legislador, nos dice, señora, apagar este incendio nos llevaría mucho tiempo y dinero. Tome esta puerta y descansaremos todos. La única solución que le dan a este anciano es la eutanasia. Por lo tanto, reflexionemos un poco. La política yo creo que se extralimita cuando entra en el campo de la bioética y de la medicina. Desde la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, donde estamos englobados más de 2.500 profesionales que nos dedicamos a paliativos, desde la Organización Médica Colegial, que representa más de 250.000 médicos de toda España, y desde el Comité de Bioética de España, que es el comité del Estado, hemos estado diciendo cosas y no nos han escuchado, no nos han consultado para elaborar esta ley. Ustedes me dirán en qué se han basado para hacer esta ley. Por eso digo que la política se ha extralimitado en facultar a los médicos para otra misión distinta y contraria a la que nos facultó la universidad cuando nos graduamos. Con esta ley ahora ya podemos administrar la muerte a quien nos lo solicite. Por lo tanto, creo que esto es algo que la política ha hecho un grado, tiene una actitud de intrusismo impresionante en la bioética y en la medicina. Y la última cuestión que yo abordo en este libro es la apuesta por una sociedad sana y compasiva. Además de una sociedad sana, tenemos que construir y podremos construir una sociedad compasiva cuando todos seamos capaces de ayudar a quien lo necesita. Y esta es una verdadera apuesta de todos los que componemos esta sociedad. Hemos de conseguir, por tanto, que nuestra sociedad sea sana y compasiva porque está compuesta de personas que están ante personas y se necesitan unas de otras. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo creo que nos podemos ayudar todos. Miren, para terminar, yo les quiero explicar, donde voy a resumir un poco lo que son los paliativos, que cuando llegue mi momento deseo que me cuiden de esta manera que les voy a decir. Esto lo he aprendido de mis pacientes, de todos esos años que he estado con ellos y que he aprendido mucho de ellos. Que me traten como un ser humano hasta el momento de mi muerte y que no solo me contemplen como una estructura biológica, sino que además tengan en cuenta mi dimensión emocional, social y espiritual. Los enfermos somos personas que estamos compuestos efectivamente, sí, de un cuerpo biológico que tiene unos órganos que funcionan por esa biología y esa fisiología que está bien organizada, pero también estamos formados por una dimensión emocional, por una dimensión social y por una dimensión espiritual. Si cuando atendemos a una persona al final de la vida solo nos dedicamos a atender desde el punto de vista biológico, no vamos a conseguir resolverlo del todo bien. Por eso tenemos que abordar cualquier necesidad que tenga en cada una de estas dimensiones. Yo deseo que me alivien mi dolor y cualquier otro síntoma que me provoque sufrimiento, que sería una necesidad biológica. Deseo que me apoyen emocionalmente ante mis temores, mis dudas y mis miedos, que son de alguna manera necesidades emocionales. Deseo estar acompañado, no deseo morirme en soledad. Sería una necesidad social que tengo. Y deseo que puedan satisfacer mis necesidades espirituales y me ayuden a dar sentido a mi vida. Por lo tanto, esta sería también la otra dimensión espiritual de mi persona, que aborden todas las dimensiones de mi persona para
que sienta que me están cuidando bien, que me permitan expresar mis propios sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar la muerte. Porque miren, hay una cosa que es importantísima. El paciente suele sentir miedo a cómo será el proceso de morir, tiene miedo a sufrir y siente pena por dejar a sus seres queridos para siempre. Esto es lo que más pena me da a mí de pensar en mi muerte. Que a propósito, les recuerdo que no vamos a morir todos, el 100%. Es la estadística más real y más exacta, ¿no? Pero ya que nos tenemos que morir, por lo menos a ver si podemos hacerlo bien, morirnos bien y resolver todos estos problemas y estas necesidades que vamos a tener al final de la vida. Pero, insisto, se siente pena por dejar para siempre a sus seres queridos. Tienen incertidumbre ante lo que pasará después de la muerte. Muchos no saben lo que va a pasar. Los creyentes sabemos lo que va a ocurrir, con lo cual eso nos puede dar paz. Y además les certifico que da paz, porque las personas que fallecen, que son creyentes, esto les ayuda mucho a que su fallecimiento sea en paz. Que me permitan participar en las decisiones que incumban a mis cuidados. Yo deseo que tengan en cuenta mi opinión, porque soy yo quien estoy enfermo y además soy el que se está muriendo. Por lo tanto, que cuenten conmigo. Que no me dejen morir en soledad, como he dicho antes, abandonado por mis seres queridos y por los profesionales. Fíjense en esta imagen, ¿no? Yo creo que es muy ilustrativa de lo que a veces ocurre y que hemos visto durante esta pandemia también, es que muchas personas han fallecido en su domicilio y nadie se ha dado cuenta hasta que en algún momento los vecinos se han dado cuenta que había un olor nauseabundo y que era porque el cadáver de una persona llevaba mucho tiempo fallecido ya en su casa. Nadie se había dado cuenta que no iba a comprar, que no salía a la calle. En esta imagen ven, las palomas son las que se han preocupado cuando dejaron de ir al parque a darles de alimentos. Por eso, morirse de soledad es uno de los mayores sufrimientos de la persona, se lo aseguro. Esto es lo que más les hace sufrir. A veces los médicos estamos siempre pensando que si le duele algo, qué síntomas físicos tiene, y cuando le preguntamos, ¿le duele algo? La cabeza, la garganta, el pecho, el paciente nos dice, sí, la soledad. Nadie quiere morirse solo y esto duele mucho. Deseo que mis preguntas sean respondidas con sinceridad, que no me engañen, por favor, que me estoy muriendo, que tengo que tomar decisiones y para tomar decisiones tengo derecho a saber lo que me ocurre para tomar bien y adecuadamente las decisiones. Ahora bien, es preciso tener delicadeza para comunicar las malas noticias. Como dice este chiste de Perich, doctor, dígame la verdad, pero bajito, para que no me asuste. Que respeten mi individualidad y no me juzguen por mis decisiones, aunque sean contrarias a quienes me atiendan. Es importante no juzgar. Y en ocasiones solemos indicar al enfermo cómo debe de comportarse, qué hacer o cambiar para que todo vaya mejor. Cuando alguien se está muriendo, lo que necesita es que le escuchemos, no que le demos consejos. Y esto es muy importante. Por eso, en situación de terminalidad, hemos de aceptar a la persona por lo que es alguien único, es alguien irrepetible, con un valor en sí mismo y nunca hemos de juzgar. La séptima, diríamos, idea que les planteo yo a mis compañeros para que me cuiden y me sientan son las solícitas, sensibles y entendidas, que estén bien formadas, que sean sensibles a mis necesidades, que las comprendan y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Si algo da a trabajar en cuidados paliativos es la satisfacción de haber ayudado a mucha gente a afrontar su propia muerte. Que quien me cuide al final de la vida lo hagan como le gustaría que le cuidaran a él cuando llegue su momento. Desde luego, yo creo que esto sería importantísimo. Cuando tenemos dudas de cómo hacer algo a los demás, si van a estar contentos con lo que le hagamos, cómo le cuidemos, pensemos, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me cuidaran a mí? Pues voy a hacerlo de esta manera. Si el enfermo no me lo puede decir cómo le cuide porque está inconsciente, está en coma, etc., la mejor manera es de preguntarnos cómo nos gustaría que nos cuidaran a nosotros. Y que no precipiten deliberadamente mi muerte, esto es lo que yo deseo, pero que tampoco prolonguen necesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llega mi muerte.
Yo, desde luego, no deseo que adelanten intencionadamente mi muerte con la eutanasia o con el suicidio médicamente asistido. Deseo que eviten aquellos tratamientos que prolonguen innecesariamente mi agonía, por supuesto que sí. Y deseo que traten de manera enérgica y eficaz cualquiera de los síntomas que me provoquen sufrimiento. Y si fuera preciso, que empleen la sensación paliativa para disminuir mi conciencia y así no sufrir mientras llega mi muerte a su tiempo. Pero miren, no quisiera terminar mi intervención sin explicarles la diferencia que hay entre sedación y eutanasia, porque esto siguen teniendo muchas dudas, no solamente la población en general, sino incluso profesionales. La diferencia es la siguiente: con la sedación buscamos conseguir con la dosis mínima necesaria de fármacos un nivel de conciencia en el que el paciente no sufra ni física ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera cortar la vida. Y con la eutanasia se busca deliberadamente la muerte inmediata. Por lo tanto, la diferencia está clara. Y si quieren recordarlo mejor, piensen esto: la eutanasia elimina a la persona que sufre y la sedación paliativa elimina el sufrimiento de la persona. Por último, también quiero que atiendan a mis seres queridos después de mi muerte para aliviar su pena. Ellos han sufrido durante mi enfermedad, pero seguro que cuando yo me muera también sufrirán durante un tiempo y tendrán una pena por haberme perdido. Me sentiré muy tranquilo y será una satisfacción para mí, y tendré la sensación de que me estoy muriendo tranquilo cuando tenga la garantía de que le van a cuidar a mi familia también. Por lo tanto, termino con esta frase que la pueden encontrar en un documento que participé en la conferencia episcopal y que lo dirigió el arzobispo de hoy, de Burgos, Mario Iceta, que fue obispo de Bilbao. Participé con él en la elaboración de este documento, Sembradores de Esperanza, donde dice: acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida. En fin, esto es lo que yo he querido compartir con todos ustedes en este Congreso por la Vida. Yo creo que es importantísimo que aprendamos de los enfermos que están muriendo a vivir la vida, porque ellos nos enseñan de esta manera. Y nosotros podemos aprender mucho de ellos. Podemos aprender, al menos yo he aprendido, a valorar el tiempo. Ellos lo miden en días, en horas, no más. Y nosotros ni siquiera pensamos en ello. Seguramente todos los que estamos aquí no estamos pensando en cuál va a ser nuestro final. Y mientras estemos en este congreso, en estos 2 días, hayan fallecido muchas personas cuyo tiempo para ellos solo ha durado unas horas o un día. También nos enseñan a distinguir, a mí me han enseñado, lo profundo de lo superficial, porque cuando uno se está muriendo, lo importante es distinguir eso, qué es lo importante en la vida y qué es lo que no es importante. Y cómo no, lo que más valoran ellos es la compañía, es a sus seres queridos, a sus amigos. Muchas gracias, y lo siento no poder estar con ustedes para poder responder a las cuestiones que planteen, pero bueno, estoy a su disposición a través de la Asociación por la Vida para poder atenderles siempre que lo necesite. Estoy en Bilbao y siempre que me llamen para participar en un evento de este tipo, estaré encantado. Muchas gracias.